Buenas tardes. Vamos a comenzar nuestro tema, el que les había prometido. Ya habíamos tocado lo que es la Biblia, que la Biblia habla de Cristo, de la salvación, y que la salvación es por fe, y, y que somos salvos del pecado. Entonces hoy vamos a ver qué es pecado. Pero primero vamos a hacer una corta oración para dar este pequeño tema. Padre Dios eterno, Señor de la misericordia, te damos las gracias, Señor, por tus bendiciones y tus cuidados, por todas las bendiciones que nos das, Señor. Te pedimos por todo tu pueblo, Señor, que lo cuides, que los proteja, por toda esa gente que te han aceptado como su Salvador, Señor. Ayúdanos, pues, con este video, ayúdame a mí, por medio del Espíritu Santo, y que este video pueda llegar a las personas que lo necesiten, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a comenzar con qué es pecado. Entonces vamos a comenzar hablando primeramente con Romanos 5:12. Romanos 5:12 y dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Así es que nos dice que por Adán fue el que pecó y de allí todo mundo también pecó. Entonces, la pregunta es, ¿qué es pecado? Y pecado la conocemos generalmente así, como la desobediencia a Dios. Todo lo que está en contra de Dios es pecado. Es la desobediencia de Dios. Pero, ¿qué es la desobediencia de Dios? ¿A qué se está refiriendo? Entonces, para ser más específicos, vamos a ir a Primera de Juan. Vamos aquí a Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Y esta nos dice 3:4. Dice, Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces, infracción de la ley en cualquier país, en cualquier pueblo, en cualquier cosa, es desobedecer la ley que ya está puesta. Entonces, pecado es la infracción de la ley. Esto lo está diciendo Juan y lo está diciendo en el Nuevo Testamento. No está en el Antiguo, está en el Nuevo Testamento. Y vamos a otra definición de pecado también. Otra definición de pecado que tienen. Y la tenemos en Santiago. A ver. Santiago 4:17. Santiago 4:17 y dice así. Esta es otra. 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O le cuenta como pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Es decir, no son dos definiciones diferentes que se contradicen. No, en ninguna manera. La ley es buena. Así dice Pablo. Es santa, justa y buena. Entonces, dice aquí que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué es hacer lo bueno? Generalmente yo puedo pensar, esto es bueno, pero en realidad no es lo bueno que yo pienso. Es lo bueno de Dios, lo que Dios piensa que es bueno. Eso es lo bueno. Entonces no se contradice en ningún momento con lo de la ley, porque Dios te dice, no matarás. Y no hay que matar, eso es bueno.
No adulterarás y no hay que adulterar. No codiciarás y no hay que codiciar. Codiciar es malo. Entonces, si sabemos que codiciar es malo y lo hago, entonces ya sabiendo que es bueno no codiciar y lo hago, entonces caigo en lo mismo. Eso es, no hay ninguna contradicción entre estas dos definiciones. Muchos la sacan, pero nunca, la mayoría de gente no se van a 1 de Juan 3:4, que es la desobediencia a la ley de Dios. Es la transgresión de la ley. Entonces vamos a continuar. ¿Dónde se originó el pecado? Porque estamos hablando en términos generales del pecado. ¿Dónde se originó el pecado? Según la Biblia, el pecado se originó en Lucifer. Y vamos a ir a Ezequiel 28, 16 y 17. Ezequiel 28, 16 y 17. Y dice así. Ezequiel 28, 16 y 17. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, porque eso era Lucifer, un querubín protector. Y el 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Es decir, como vemos, el pecado se originó en Satanás, allá en el cielo. El pecado se originó en el cielo, no aquí en la tierra. El pecado se originó allá en el cielo, no en la tierra. Entonces, el pecado que Adán cometió cuando fue engañado por Lucifer o Satanás no es pecado original. Eso no tiene nada de original. Nada de original. Hay unos que dicen que el pecado original, no sé dónde sacan eso. Porque el pecado original, si lo podríamos poner así, de la originalidad del pecado, eso fue en el cielo con Lucifer. Nada tiene que ver. Entonces Lucifer, si pecó, transgredió la ley. Así de simple. Porque dice que pecado es la transgresión de la ley. Y Lucifer pecó. Y de allí fue echado del cielo. Y él vino con Adán y lo hizo pecar a Adán y a Eva. Entonces Adán y Eva no tienen nada de original. Ellos pecaron porque aquel los engañó. Pero el pecado ya existía. No tiene nada de original el que hubiera pecado Adán y Eva. Adán y Eva hubiera sido original si de aquí hubiera nacido el pecado. Pero nació en Lucifer, no en Adán y Eva. Es decir, Lucifer los hizo pecar a ellos. Los hizo desobedecer. ¿Cuántos? Pecado es la desobediencia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Adán? Le dio un mandato. Pero este mandato encerraba toda la ley de Dios. Encerraba toda la ley de Dios. Le dijo, no comerás de ese árbol. Y él comió. ¿Dónde allí? ¿Cómo es que allí con la ley? Pues desobedeció a su padre. Eso es un pecado. Codició, es otro pecado. Mató, porque por él entró la muerte. Ese es otro pecado. ¿Qué más podemos decir? Adulteró, porque se fue con el otro señor, se fue con Lucifer. Le hizo caso a Lucifer. Ese es un adulteramiento espiritual. Es decir, podemos continuar varios pecados que
en ese solo acto de desobedecer, de comer el fruto, hay muchos pecados, varios pecados. Y según Santiago, el que infringe en un punto se hace culpable de todo. Así es. Yo puedo decir, yo no adultero, pero estoy mintiendo. Entonces, estoy pecando. Me hago culpable de toditita la ley, aunque no haya robado. ¿Verdad? Así es. Entonces, el pecado es la desobediencia a Dios. Entonces concluimos que pecado es la desobediencia a la ley de Dios. Entonces, en el próximo tema vamos a ver qué es la ley de Dios, qué tanto abarca. Porque si Juan dice que pecado es la transgresión de la ley y Lucifer pecó, entonces, ¿qué ley? Porque desgraciadamente en el mundo cristiano, que la ley esta, que la ley el otro, que la ley de los judíos, que la ley, si es la ley de Dios. La ley es una. Y lo vamos a ver entonces, porque pecado es pecado. Es transgresión de la ley. Si sabe uno hacer lo bueno y no, si sabe uno la ley y no lo hace, eso es pecado. Es simple. Pero no hay 2, 3 tipos de pecado. Claro, hay diferentes pecados, pero me refiero, no hay pecado de los israelitas y pecado de los cristianos. No hay pecado de Adán y pecado. Todos pecamos. Adán quiso el fruto, codició Eva. Aquí los israelitas han codiciaron. No, nosotros hemos codiciado. Es la misma codicia. Adán mintió, nosotros mentimos. Los israelitas mintieron. Todo eso. Entonces, pecado es la desobediencia a la ley, la transgresión de la ley de Dios. Entonces, ¿qué tan abarcante es la ley de Dios? Ese es el problema, que la queremos limitar. La ley de Dios tiene principios, así como una constitución que tiene sus principios, pero después se promulgan otras leyes en base a esos principios que está la constitución. Así es como trabaja. En base a la constitución se promulgan leyes. Entonces es igual con Dios. Entonces lo único que tenemos que ver es cómo es la ley de Dios. Y ese va a ser nuestro próximo tema, la ley de Dios. Pero pecado es pecado. Fue pecado con Adán, es pecado como nosotros, ¿cierto? Adán solo se comió el árbol, el fruto del árbol, pero eso lo incurrió a varios pecados. A desobedecer a su padre, a codiciar, a mentir, a esconderse, a ser egoísta. Lo hizo egoísta. Inmediatamente el pecado es una enfermedad espiritual que nos cambia el carácter. Sí, él se escondió de Dios. ¿Por qué se tenía que esconder de Dios? ¿Cómo nos cambia? Inmediatamente lo cambió a Adán, el pecado. Inmediatamente le echó la culpa a Dios. ¿No? ¿Y qué pasó? La mujer que me diste. Por ella yo caí. Nunca aceptamos nuestra culpa, sino que se le echamos a los demás. ¿Y a la mujer qué dijo? ¿Y vos? No, dice, es la serpiente que me engañó. ¿Y quién hizo la serpiente? Pues a Dios, Adán y Eva le echaron la culpa a Dios de todo. Ellos no hicieron nada. Entonces eso es el pecado. Mire cómo nos transforma. Y después de casi 6,000 años, ¿cómo estamos nosotros? A nosotros se nos hace fácil mentir, fácil hacer un montón de cosas, fácil infringir la ley de Dios. Fácil, somos desobedientes. Eso es pecado. Somos desobedientes a Dios. Nuestra naturaleza es desobedecer a Dios. Tirado al mar. Eso es pecado. Entonces,
por eso vino Cristo, para deshacer las cosas que hizo Satanás, la desobediencia. Bueno, hermano, el próximo tema que lo vamos a ver, la ley de Dios. Bueno, pasen unas buenas tardes, pero vamos a dar una oracioncita antes de terminar. Dios eterno y Padre, Señor, te damos las gracias por este pequeño tema sobre lo que es el pecado, Señor, para que entendamos, Señor, que desobedecerte en cualquier tema, en cualquier cosa que sea mala a tus ojos, eso es pecado, Señor. Y tú has puesto una ley y en base a esa ley, Señor, que es el amor, todo eso que transgredimos de esa ley es pecado, Señor. Nos ponemos en tus manos para que nos limpies y nos purifiques. Y a todas estas personas que nos van a ver, Señor, pedimos una bendición y que la llenes del Espíritu Santo. Te lo pedimos, te lo suplicamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pasen buenas tardes.